Rañil, Carquén por el pueblo mapuche, ella es de Caleta Olivia y es de la comunidad Wilimapu. Buenos días. Mari Mari, kumeneguen tafachantumeu, kumeneguen traunche, compulamien, Jorge. Bueno, yo recién conozco a Cecilia, así que la saludo igual. Y bueno, y a la parte de prensa, que es muy interesante esto. Bueno, Mari Mari, yo me presento, soy Maito Montañez, yo pertenezco a la comunidad mapuche tehuelche Nehuen Mulfún de Pico Truncado, aunque ahora me encuentro en Las Heras viviendo, y también cumplo funciones dentro de la modalidad como parte de prensa y difusión. Eh, Ceci, ¿querés presentarte? Buen día, ¿qué tal? Mi nombre es Cecilia Romero, ¿sí? Pertenezco al pueblo guaraní de Tartagal Salta. Actualmente soy profesora de educación primaria y estoy trabajando acá con los chicos en la modalidad. Un gusto en conocerla. Sí, la verdad que sí. Igualmente, qué bueno que se amplíe, digamos, la modalidad con nuevas identidades. He conocido Salta y al pueblo guaraní, allá en esa zona, en los Diaguitas Calchaquí. Bueno, realmente uno a lo largo de los años ha recorrido muchos territorios habitados por pueblos preexistentes a los estados. Así que bueno, bienvenida Cecilia a la modalidad. Esta es una construcción de los pueblos originarios indígenas, así que para mí es algo que me alegra, ¿no? Y que me da tranquilidad porque se continúa. Buenísimo, Celia. Bueno, hoy nos trae en esta oportunidad este nuevo curruf, este nuevo Hoyem para empezar a escuchar a los protagonistas, ¿no? De todo esto, a las personas que tienen tanto conocimiento y saber ancestral y sus trayectorias. Y hoy nos trae una fecha importante que es en junio, que es el Huiñol Tripantu, que es el 24 de junio, pero queríamos escuchar en primera voz de ustedes qué es el Huiñol Tripantu, qué es el Huitripantu, qué significa en la actualidad esa celebración. Espero que me puedan escuchar bien, yo los escucho entrecortados. Cualquier cosa me avisan. Bueno, el Huachipantu viene a ser algo que nosotros como pueblo mapuche fuimos fortaleciéndonos a partir del año 1992, porque ustedes bien saben que la colonización que trajo la evangelización fue cambiándonos o intentó cambiar el sentido de nuestras ceremonias tradicionales. Mis abuelas, mis abuelos y bisabuelos realizaban justamente esta ceremonia que tenía que ver con grandes fogones cerca de los ríos, porque mi familia es de los ríos, cerca de los ríos, y la familia de parte de mi mamá. Y la familia de parte de mi papá es de montañas. Y bueno, ellos realizaban esto y cuando aparece la religión católica, les dicen que esto era la parte de un reconocimiento de la cultura que vino de afuera, como San Juan. Y por muchos años, en esa resistencia que han tenido y sostenido nuestros abuelos a pesar de la imposición, es que continuaron haciendo esta ceremonia nuestra y haciéndole sentir a los demás que era San Juan. No quedaba otra manera de resistencia también, porque el avasallamiento hacia esta identidad ancestral como es la del pueblo mapuche fue constante, de distintas maneras. Y esta, que era algo tan importante, que tiene que ver con los fenómenos que tiene la naturaleza, entre comillas fenómenos, de la observación que tenían nuestros mayores, qué es lo que se producía en este ciclo, en la naturaleza, como es el reverdecer, digamos, de la naturaleza misma,
y el compromiso que se debía asumir como hijos de la tierra, porque mapuche significa eso, ¿no? El mapu viene a ser todo lo que es la tierra, y el che somos nosotras, las personas. O sea, eso fue ir fortaleciendo nuevamente a partir de 1992, cuando se cumplían los 500 años de avasallamiento dentro de lo que hace a la identidad de los pueblos indígenas de todos los continentes, donde llegó justamente Colón, la iglesia y otra cultura dominante, digamos. Y es así que en el año 93 nosotros levantamos la primera ceremonia con los pueblos originarios de lo que hoy se conoce como Latinoamérica, que para nosotros es la Ambia Yala, ¿no? El territorio de vidas. Y acá estuvieron en Comodoro Rivadavia, en un congreso donde fortalecimos nuestra identidad junto a los pueblos que vinieron, tanto de Chile, Perú, Bolivia, Paraguay y Brasil. Estos pueblos originarios vinieron hacia el sur, y acá en Comodoro llegaron por primera vez de la comunidad camusuaique Dora Manchao y su hermano. Y bueno, ¿ellos por qué venían? Porque había una necesidad dentro de lo que hacían esta resistencia nuestra, que en Latinoamérica se iba a reformar la Constitución Nacional de cada país del que mencioné, de donde venían los pueblos. Entonces se decidió trabajar primero y principal sobre esa herramienta que tenía el Estado como derechos y garantías para los ciudadanos y en su conjunto, pero también había para los pueblos originarios un reconocimiento, pero era prácticamente de obligación a hacer lo que el Estado decidía. Por ejemplo, hablaban de un trato pacífico del indio en las fronteras, hablaban de la obligación de que todos debían ser católicos. Eso era en la Constitución de 1853. Y entonces, en ese trabajo que realizamos fue de conciencia, de reconocernos, de saber todo lo que teníamos todavía en conocimiento, de todo lo que podíamos ir aportando, y qué es lo que estaba sucediendo en los territorios, y qué pasaba con cada una de las identidades. ¿Y qué sucedía en ese momento? Era que todos empezábamos a levantar la voz, a decir que estábamos, que permanecíamos en los territorios, y los que no permanecían en los territorios también se legitimaban. ¿Y cómo te puedes legitimar? Con la fortaleza espiritual, porque el Guiñón Chipantu es una ceremonia espiritual que hace una relación entre el cosmos, las personas, la naturaleza. Entonces, en ese momento es que tomamos la iniciativa de levantar la ceremonia con todos estos pueblos en Comodoro Rivadavia, en un cerro que está al borde de lo que es Radatili, porque quien realizó este encuentro era una institución que se llamaba Defensa de Culturas Indígenas, y en esta institución la lideraba Oscar Payaguala, que se identificaba como tehuelche. Él fue el precursor, Oscar Payaguala, de levantar la ceremonia, de hacer el encuentro de la Ambia Yala, de todos los pueblos, y de nosotros para fortalecernos, para ser parte de la reforma de la Constitución Nacional. En este momento, cuando nosotros participamos desde la provincia de Santa Cruz, junto a Dora Manchao y su hermano, éramos 3 nada más de la provincia de Santa Cruz. Los demás eran de otras provincias, tanto de Río Negro, la gente de Chubut, por supuesto, de Neuquén, había gente de Jujuy, y había una abogada jurista indígena que fue la líder que a nosotros nos mostró, digamos, y nos enseñó
y nos dio el conocimiento de la letra principal, que eran legislaciones internacionales con respecto a los derechos indígenas. Así que nos tuvimos que instruir rápidamente, retomar la fuerza a través de nuestra ceremonia, retomar la fuerza junto a los diversos pueblos indígenas y justamente trabajar para ser parte de la reforma de la Constitución Nacional en el año 1994 aquí en Argentina. Así que fui una de las personas que se propuso en ese momento a que esté siendo la voz de esta provincia y de Chubut, junto a los de Chubut, que eran más o menos 3 personas nomás de Chubut, y yo la única de Santa Cruz ante la reforma de la Constitución en el año 1994. Debo expresar que Oscar Payaguala ha sido una persona que motivó el movimiento indígena acá en el sur. Y él era prácticamente un artista en ese momento, un cantor, y se dedicó a fortalecer a todos los pueblos indígenas de acá del sur. Algunos lo tomaron con respeto, otros lideraron y otros lo olvidaron a Oscar Payaguala. Yo siempre lo menciono porque es él la única persona que recorrió toda la provincia de Santa Cruz, desde Camusuaique a la... Ahí está. Acá justo lo que nos nombrás, tengo el libro de Oscar Payaguala. Ah, qué bien, qué bueno, porque creo que es una persona que que tiene historia vivida aquí en la provincia de Santa Cruz, y él quiere contar lo que yo estoy expresando también, y quizás contar otras cosas, ¿no? Que yo no las sé, por supuesto, pero lo que sí, entre los dos llegamos a las comunidades de La Cera, tanto a la comunidad Limonao como a la comunidad Paimambera, porque eran las dos únicas comunidades que existían en ese entonces. Y la comunidad Paimambera, nosotros llegamos justamente por un desalojo que estaban viviendo. Eso fue en el año 1995. En el año 1994 fue que se reconoció el artículo de derechos y garantía a los pueblos originarios, y en el 95 teníamos el primer conflicto que enfrentar. Justamente hicimos valer estos derechos y garantías en la provincia de Santa Cruz por primera vez, porque fuimos los primeros en esto de utilizar esta herramienta aquí en el sur y en la Argentina. O sea, prácticamente la historia vivida fue continua, no podíamos dejar, digamos, fuera nada de lo que iba sucediendo. Entonces hicimos la unión o la unidad de toda la Patagonia para trabajar en forma conjunta sobre lo que se avecinaba. Nosotros ya teníamos el claro ejemplo del desalojo aquí en Santa Cruz. Levantamos una ceremonia, fue en junio de 1995, levantamos la segunda ceremonia, la primera fue en Comodoro y la segunda fue acá en Santa Cruz, pero unimos ahí a todas las comunidades y a los pueblos indígenas que habíamos conocido, que vinieron hasta la comunidad de Paimambera en pleno invierno, con nieve, a hacer la ceremonia junto a nosotros. A mí en ese momento me acompañaba 2 ancianas, Margarita Puelman y Petrona Prané, 2 personas que después fueron nombradas autoridades en ese mismo día, que fue el 11 de junio de 1995, en la comunidad de Paimambera, el nombramiento del lonco José Ricardo Limonao y de Alejandro Paimambera, por la comunidad tehuelche uno y el otro por la comunidad mapuche. Así que en ese nombramiento de autoridades es parte de la historia que tiene Santa Cruz también. Por primera vez se nombran esas autoridades, legitimando 2 identidades, vigente en ese momento, que era el pueblo tehuelche
y el pueblo mapuche. Solamente. No estaban todavía las comunidades mapuches tehuelche, no existían. Solamente estaban esas dos identidades y que fueron las que ejercieron y legitimaron los derechos en la provincia de Santa Cruz. Ese trabajo fue llevándome a mí como huerquén a que siguiéramos trabajando sobre la propuesta de las políticas, digamos, en todo lo que era social, cultural, de los pueblos originarios que estaban aquí en la provincia, fortalecer el diálogo de construcción con los estados. Toda esa fue una tarea que realizamos, digamos, con otros pueblos, o sea, la misma identidad, pero en otras provincias, ¿no? Conformamos diversas actividades. Entre ellas, una muy importante que fue la de políticas públicas, foros de debates que nos llevaron a recorrer otros pueblos indígenas, pero fortaleciéndonos en lo que necesitábamos de acuerdo a lo que expresaba el artículo de la Constitución Nacional. Si ustedes leen el artículo, lo que dice, ¿no? En los derechos y garantías que tenemos como pueblos indígenas, se darán cuenta de que fuimos haciendo un proceso paso a paso de lo que dice ese artículo 75, inciso 17. Traten de leerlo, por favor, porque nosotros fuimos dando esos pasos, tal cual como está la Constitución Nacional. Ahí dice claramente que somos preexistentes a los estados. Entonces hablamos de ese lugar y de ese lugar nos conformamos como preexistentes, con los conocimientos, con este fortalecimiento de nuestra ceremonia, porque nosotros somos personas con una propia identidad cultural que tiene que ver con la naturaleza. Nosotros no somos ni medioambientalistas ni ecologistas. Nosotros somos y pertenecemos a la madre naturaleza. Todos los pueblos originarios indígenas lo saben, que cada uno que tiene su propia identidad pertenece a su propio territorio, con sus saberes, con su flora, con su fauna, con sus aguas, con sus ríos, con sus mares, con sus montañas. Entonces de allí es la fuerza que tenemos nosotros. Yo nací acá frente al Lasquén. Yo tengo la fuerza del mar, para que se entienda, ¿no? Mi padre nació en la cordillera, como le dije, cerca de los Pehuen. Él es un pehuenche. Yo soy un lasquenche, nací cerca del mar. El mar nosotros le decimos lasquenche. Mi padre, como nació cerca de los Pehuen, es pehuenche. Mi madre nació cerca de los ríos, es leufuche, ¿no? Leufu es río. Leufuche, y es che, gente. Mi padre, como le dije, es de la zona de los Pehuen, y es che, gente de la zona donde están los Pehuen. Y yo nací acá. Entonces, mi origen tiene que ver con la fuerza del mar. Así que el Huiñol Chipantu lo tengo que levantar cerca del mar. Ese es mi rol, y siempre lo hice así. Entonces, con mis demás hermanos, donde me fui acercando a ellos, les fui enseñando esto, que ellos sí tienen un ojo de agua, una vertiente, un río, ahí se tiene que levantar la ceremonia. Y es así que fui haciendo el recorrido por Santa Cruz, haciendo este camino de ir acercando este conocimiento heredado, pero también legitimando lo que dice y expresa la Constitución, en la cual nosotros hemos elaborado en pensamiento, en forma unida entre pueblos indígenas. Y cuando digo esto, este congreso que se realizó en Comodoro Rivadavia llevó expreso y nos motivó dos conceptos importantes que quedaron en la Constitución y que debimos pelearlo para que quedara en la Constitución. Dos conceptos importantes. Uno, la preexistencia. En la Constitución dice claramente que somos preexistentes a los estados argentinos. Bien clarito dice, ¿no? La otra, que cada uno de lo que está escrito en la Constitución Nacional, cada
digamos, reconocimiento ahí que dice, por ejemplo, el derecho a una educación intercultural bilingüe, el ser partícipe de los recursos naturales, el reconocimiento de la posesión, y también habla también sobre el reconocimiento de las personerías jurídicas. O sea, todo eso está ahí dentro de la Constitución. Es una herramienta fundamental que tenemos para que nosotros podamos realizar justamente una tarea en nuestro territorio. Cuando yo hablo de nuestro territorio, estoy hablando de la provincia de Santa Cruz. También puedo hablar de la Patagonia, porque el pueblo mapuche está desde Santa Cruz hasta Neuquén, pero también en Tierra del Fuego hay mapuche. Donde nos reivindiquemos como mapuche, se considera justamente ser parte de ese territorio. Se nace en el lugar y se es parte, como le explicaba lo de mi madre y mi padre y de mi persona. Depende del lugar donde se nace. Si nace cerca de donde hay un saladero, la sal es chací y el che es gente. Chací che sería digamos, la identidad de esa persona, pero siempre perteneciendo a una sola identidad que es la del ser mapuche. Y nuestra identidad está no solamente aquí en las provincias que les mencioné, sino también en la parte oeste de los territorios, digamos así, que nosotros le decimos Gulu Mapu. Gulu es oeste, Mapu es el territorio habitado por la gente mapuche, Gulu Mapu. Y hablamos el mismo idioma, tenemos las mismas ceremonias, tenemos la misma vestimenta, tenemos las mismas prendas que viste la mujer o viste el hombre, lo mismo, es todo lo mismo. Hay una cordillera que a nosotros no nos separa, a nosotros nos une, porque nuestra identidad cultural siempre fue mahuidanche, estuvo en las montañas, pero nos corrieron. Tanto en la pacificación de la Araucanía en Chile, corrieron a lo nuestro de esos lugares, y tanto acá con la conquista, digamos, denominada así, la conquista del desierto. Nos mandaron al desierto, pero nos sacaron de los lugares justamente del hábitat que viene a ser del pueblo mapuche, que es donde hay agua, hay ríos, ¿no? Lagos, mares, montañas. Ahí teníamos nuestra alimentación, no necesitábamos de compras de nada, porque toda nuestra gente era agricultor, criaba animales, subsistía de sus propios recursos, tenía su propia economía. Era una identidad conformada con todos los elementos necesarios para vivir, pero interrumpieron nuestra vida. Nos desalojaron, mi familia fue desalojada, la familia de mi padre fue desalojada, la familia de mi madre pertenece todavía al territorio, ellos tienen su comunidad en Neuquén, pero mi padre no, y por eso tuvo que emigrar y llegó a esta provincia, y acá nacimos los hijos tanto de Emma como de Segundo Ambrosio. Ellos dos hicieron esta familia. Y el propósito del nacimiento de esta persona que ustedes tienen al frente fue esta, según dicen mis mayores, levantar la voz de nuestra identidad en estos territorios, porque tampoco es casual, digamos, todo lo que va sucediendo en nosotros, en cada uno de nosotros. Y ustedes mismos seguramente que lo deben vivir día a día. No sé por qué estoy haciendo esto, pero me está saliendo lo otro, y no lo vas entendiendo hasta dónde llega todo, ¿no? Porque a mí me ha pasado eso. Y bueno, siempre estuve en el activismo, voy a decir así, porque esto es un activismo, es una continuidad, no se deja, no se abandona, es parte de nuestra existencia. Cuando uno se involucra, es parte de nuestra existencia porque somos una identidad diferente a todos los que han venido de otros lugares. Los que vinieron a invadirnos con sus religiones, hasta ahora no han logrado quitarnos a nosotros el conocimiento heredado de nuestra cultura, de nuestra identidad, del lugar en el que habitamos, que es ser parte. Hay una reciprocidad de la naturaleza con nosotros. Nuestra salud se sostiene y se mantiene
por estos conocimientos, nuestra vida igual. Y eso es lo que a mí, por ejemplo, me preocupa cuando veo las diferencias que hoy tenemos mucho por esa ignorancia del ser y pertenecer. A veces el avasallamiento cultural, la colonización, pudo más en nosotros, en muchos de los nuestros. Y nos convertimos en enemigos que realmente no debería existir, porque pertenecemos a una identidad que fue invadida, que fue desalojada, que sigue siendo perseguida. Y sigue siendo perseguida porque no hemos tomado la suficiente capacidad de hacer esa resistencia justa de la igualdad primero entre nosotros. Igualdad entre nosotros como pueblos indígenas, preexistente a los estados, porque somos preexistentes a los estados. El diálogo tiene que ser de nosotros, ejercerlo como pueblos indígenas hacia los estados. No es fácil estar dentro de un organismo del Estado y poder ser libre en pensamiento y herramientas que tenemos para trabajar. No es fácil. Yo pasé ese... También hay otros que me tiraron abajo, pero yo continúo porque lo mío es natural, porque soy una mapuche, una mujer mapuche. Yo no soy una mujer española, ni francesa, ni rusa, ¿no? Y tampoco soy de otra provincia. Este es mi territorio ancestral porque aquí nací. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hablar? Desde la identidad que tenemos aquí en este lugar, aferrándonos a otros hermanos como lo hicimos con Oscar Payaguala. Nosotros no fuimos enemigos y él es tehuelche. Trabajamos para las dos identidades, para el pueblo mapuche y para el pueblo tehuelche. Ese es el ejemplo que tenemos que dejar. Yo no quiero tener enemistades con los demás pueblos. Eso lo crearon los de afuera cuando dijeron, aquí la identidad única es el tehuelche en Santa Cruz. Y eso lo hicieron para seguir dividiéndonos. Divide y reinarás. Esa fue la motivación. Nosotros no venimos por los territorios de nadie, como le decía yo a muchos que venían a decirme, usted se quiere quedar con los territorios de los tehuelches, porque siempre me consideraron que por ser mapuche soy de Chile. Y le digo, y sí, en Chile también están las familias mapuche, pero para nosotros nunca existieron las fronteras ni los límites de provincia. Es un solo territorio. Y si tenemos un solo idioma, y si tenemos una sola ceremonia, o sea, la única ceremonia que nos une en un momento tan especial como es el reconocimiento de los fenómenos de la naturaleza, toda una ciencia que heredamos, tanto a través del idioma, a través de la ceremonia, a través de la existencia y permanencia de muchos ancianos que nos acompañaron. Como yo le digo, la mencioné a Petrona Prané. Petrona Prané era una mujer del tehuelche también, y estaba viviendo en Pico Truncado. Ella fue la que me motivó a hacer justamente la ceremonia. Ignacia Quintulaf, otra mujer también mayor de Sarmiento, y Margarita Puelman, fueron las que me acompañaron para hacer la ceremonia ahí en la comunidad de Paimambera. ¿Y por qué le digo que me acompañaron? Porque ellos me tomaban como el huerquén que soy, la fortaleza que debía tener y que no debía retroceder. Eso me enseñaron esas abuelas. Y estamos que es el cultrún, para hacer la primera ceremonia. De ese momento se inició mi camino de ejecución mapuche, que es el cultrún, el tambor, que es más que nada el sonido de la madre tierra, el latido del corazón de nuestra madre tierra. Es la fuerza que nos brinda en ese sonido. Y también nos hace reconocer quiénes somos y olvidar lo que empezamos.
Eso es lo que les quiero contar, como para que vayan ustedes entendiendo también el ser y el pertenecer, porque nunca nadie nos puede venir a decir, acá está el último tehuelche o los mapuches chilenos. Creo que eso lo debemos ir corrigiendo mucho, todo el tiempo. Miren, les voy a decir algo más que quizá ustedes no lo sepan, pero tenía un programa de radio como yo. ¿A eso cómo se le puede decir? Porque nosotros nos conocimos en el congreso que se organizó en Comodoro Rivadavia y que lo organizaba Oscar Payaguala. Y yo ya tenía mi programa de radio aquí en Santa Cruz. Y andaba con mi grabador. Grabé todo el momento y grabé a todos los hermanos que vinieron, lo que yo propiciaba en, digamos, en las emisoras de Caleta Olivia. Eran todas frecuencias moduladas. Y le digo más, tengo todos los cassettes grabados de los programas. Yo estuve 12 años en radio, 12 años. Y tengo las grabaciones de gente que ya no está, tanto de nuestro pueblo como de otros pueblos originarios, sus llamados telefónicos, porque en el diario andar años y años, fui conociendo a mucha gente. Y bueno, como sabían que yo trabajaba en radio, sucedía cualquier situación, lo primero que hacían que era comunicarse. La comunicación es fundamental. Y yo a través de la comunicación descubrí cómo nosotros tenemos que ir uniendo la fuerza. Ninguna enemistad. Después fue tan necesario mi activismo en muchos lugares donde era convocada para transmitir, para realizar junto a otros pueblos el fortalecimiento de su propia cosmovisión, mostrando la cosmovisión nuestra como pueblo mapuche, que tuve que dejar el programa de radio. Lo tuve que dejar. Quedaban otras personas, pero nunca supieron llevarlo adelante y entonces era como que, bueno, se iba quedando hacia atrás. Y bueno, todo tiene un tiempo, igual digo, ¿no? El domingo pasado me entrevistaron de un programa que se hace acá, que es de toda la gente que es de Catamarca, ¿no? Y ellos querían saber por qué yo no hice más del programa. Y yo le digo, porque mi voz la estoy utilizando en lo que yo soy. Una tarea que nunca podré dejar, que es ser del pueblo mapuche. Mi voz llega a otros lugares como comunidades originarias indígenas, jóvenes indígenas, aprendo de los ancianos, todavía sigo aprendiendo. Entonces, todo lo que yo he vivido es real. Tengo todas las fotografías, tengo un gran archivo de trabajos, de congresos, de encuentros, digamos, de foros. Participé y fui parte de la coordinación de foros de debate de 3 países, Argentina, Paraguay y Brasil. Me acompañaron algunas autoridades del gobierno de Santa Cruz porque querían ver qué es lo que realizábamos nosotros como pueblos indígenas. Claro. Y siempre fue hablar de la realidad. Los conflictos siempre estuvieron. ¿Cuál era el principal conflicto? Ustedes me lo pueden decir. El principal conflicto que hubo siempre fue la imposición continua y la negación de nosotros como pertenecientes a identidades preexistentes a los estados. Esas fueron siempre. Y si en su momento nosotros decíamos, vamos a abrir un diario, nos poníamos como ejemplo, ¿qué vemos en el diario? Conflictos territoriales y negación de las identidades. Hoy si abrimos internet, en todos los pueblos indígenas es peor. Ya es muerte, ya es terrorismo. Entonces, teniendo toda esta herramienta, creo que nosotros lo que tenemos que fortalecernos hacia dónde vamos a ir. ¿Vamos a ser simples docentes o vamos a ser
y vamos a tomar un elemento fundamental que es el activismo de nuestra identidad. Activismo y dirigencia. ¿Por qué razón tenemos que hacerlo? Porque es necesario. Por eso yo no abandono la lucha, porque es necesario. Y por eso trabajé sobre la otra herramienta que hoy puso en vigencia la modalidad de educación intercultural bilingüe. De los foros de debate nacieron 3 legislaciones de los foros de debate que llevamos adelante los pueblos indígenas. 3 legislaciones. Incluimos en la ley de bosque el derecho a los pueblos indígenas, la ley de bosque. Pero para eso tuvimos que conocer los lugares. Nosotros somos de bosque, los mapuches. Los pueblos guaraní son de yungas. Yungas. Los pueblos guaraní. Los selváticos son justamente los del NEA. Entonces, la ley es ley de bosques, selvas y yungas. Ahí pusimos nuestra impronta. La otra, la ley de educación que se iba a reformar. Para eso tuvimos que conformar un grupo, una herramienta que fortaleciera a todos los pueblos indígenas y se entendiera y comprendieran los estados que tenían la obligación de dar y el espacio en una educación intercultural bilingüe, en las provincias, las jurisdicciones, y había que hacer el diálogo con los ministros, y había que hacer el diálogo con los gobernantes, y había que hacer el diálogo con todas las personas para hacer ingresar la educación intercultural bilingüe en los territorios. A través de esos foros recorrimos la Argentina. Desde mi lugar fuimos una comisión de trabajo de políticas indígenas. Éramos 14 personas que teníamos que trabajar con todas las identidades de Argentina. Nosotros hicimos esa tarea desde el 2003 al 2010. Fue continua esa tarea, específicamente llegando a todos los pueblos. Yo recorrí todos los pueblos indígenas haciendo el fortalecimiento a esos pueblos que vivían en distintas provincias. Conocí al pueblo Huarpe en su territorio, al pueblo guaraní en su territorio, al pueblo Com en su territorio, los Imbia guaraní en su territorio. Con ellos conformamos un Consejo de Anciano Nacional. Ese Consejo de Anciano Nacional está vigente, está fortalecido mucho más en la zona del NEA. En el sur le falta justamente el espacio para el Consejo de Ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Los líderes antiguos, las autoridades mayores, los abuelos con saberes que pueden enseñar a los jóvenes, porque ese es el rol nuestro. Nosotros no tenemos que aprender solamente de la escuela, porque la escuela no nos puede enseñar nada. Somos nosotros los que aportamos para que haya reconocimiento de identidad. Nosotros tenemos que dar las herramientas, nosotros tenemos que dar los elementos y nosotros tenemos que hacer que se cumpla los pueblos indígenas. ¿Se puede la modalidad de educación intercultural bilingüe de la provincia de Santa Cruz? Me pregunto. ¿Se puede en la modalidad de educación intercultural bilingüe de Chubut? ¿Se puede en Río Negro? ¿Se puede en Neuquén? ¿Se puede en La Pampa? Ustedes tienen un nexo de la provincia de Santa Cruz aquí con todas las demás provincias, cómo están trabajando, cómo están coordinando. ¿Hay realmente una tarea específica, un diálogo de construcción política de los pueblos indígenas en unidad? Porque recuerden, hoy son estados que nos fraccionan, claro, pero no tenemos que permitir que nos dividan, porque la identidad sigue siendo una sola. Estamos en la Patagonia, entre comillas Patagonia, ¿no? Entre comillas, claro, porque a Pigafetta se le ocurrió, pero no es Patagonia esto. Nosotros nos estamos preparando para el Huñón Chipantu. Nosotros siempre lo hacemos de acuerdo a la luna.
ahora está menguando y a partir de, creo que del 24 viene la luna nueva. Así que tratamos de hacer esa conexión de la naturaleza con todos nosotros Sí. y poder quizás tener más conocimiento, más fortaleza y tratar que las culturas originarias también tengan ese camino de ir fortaleciendo lo propio en cada lugar, en cada espacio. Eso es lo que traté de decir con todo esto que expliqué, porque no fue una tarea fácil, pero siempre fue constante, nunca abandonamos. Yo pertenezco al Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Indígenas todavía, y lamento mucho que acá todavía no hayamos podido elegir. Tiene que haber una asamblea de elección del Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Indígenas. Tiene que haber por pueblos originarios que existen acá y hacer la participación, porque es, digamos, quienes articulan con la nación, con ahora es Secretaría de Educación, ¿no? Y con la provincia, para hacer esta tarea específica de la educación, para que todos participen, para que participen las comunidades y ustedes no estén tan solos y que solamente se dediquen por ahí a lo virtual, sino que hayan asambleas, reuniones de fortalecimiento como hemos venido haciendo y como rige, ¿no? Porque la ley 26.206 especifica, nos tienen que garantizar los estados, el fortalecimiento de las identidades que han sido avasalladas, y implementar nuestros idiomas, tener nuestros textos redactados por nosotros, así que todo eso. Bueno. Bueno, Celia, muchísimas gracias por tu tiempo. Nos estamos viendo porque ya se nos corta. Sí. Atanás, y un Nunca ya. gusto. Y gracias por compartir tanta sabiduría. Nos vemos, Bueno, chicos. Atanás, gusto. gracias.